continuando con el curso de Nebular dentro de un proyecto Angular. Como vimos en el video anterior, la instalación del core de Nebular para utilizar sus componentes prediseñados. Ahora vamos a utilizar otra característica de Nebular, que es la autenticación de Nebular. Nebular nos proporciona ya unos componentes prediseñados para el login del usuario, el registro, el reseteo de la contraseña y el restablecimiento de la contraseña, así como múltiples configuraciones de las estrategias de conexión hacia un backend. Es decir, que si en este momento tenemos ya servicios o APIs que nos proporcionan el login y el registro del usuario y los demás servicios que necesitemos, con Nebular simplemente tenemos que proporcionarle el endpoint, la URL de ese servicio, y él se encargará de todo lo demás, de hacer la petición, enviar la información, recibirla y almacenarla. Por eso mismo también nos proporciona un servicio para administrar el token. Cuando nos conectamos a un backend o enviamos la información de login a un backend, este nos va a responder comúnmente con un token de autenticación. Este token Nebular lo va a almacenar y nosotros a través de un servicio podremos ver el contenido, borrarlo. En caso de que este servicio del backend contenga más información que solo el token, también podremos personalizar lo que podamos ver de ese contenido. Entonces, iniciemos. Para hacer uso de la autenticación de Nebular, vamos a guiarnos a través de la documentación de Nebular. Entonces, para esto vamos a la autenticación y a su introducción. Les recuerdo que este proyecto lo estoy trabajando sobre Nebular 8, ya que la versión 9 aún tiene un problema en el release de sus versiones. Así que continuando, nos recuerda exactamente lo mismo, que tiene componentes ya prediseñados para interfaz de usuario. Maneja 3 estrategias. Las estrategias son métodos o maneras en las que Nebular va a ir a conectarse con los servicios para autenticar al usuario. Tiene la estrategia de prueba, que es la que vamos a utilizar en nuestro caso, ya que no hemos implementado un backend como tal. También tiene la estrategia de contraseña, en caso de que tengamos un servicio, un endpoint ya que reciba un correo, una contraseña y nos proporcione un token, podríamos utilizar esta autenticación. O si queremos ya una autenticación 2.0, ya tiene la estrategia Nebular para que la podamos utilizar. Además de otros servicios, la autenticación, el servicio del token, token local storage y otros más que posiblemente veremos más adelante. Entonces continuemos ahora con su instalación. Vamos a seguir los pasos que aquí nos indican. La instalación del módulo. Para iniciar el proceso vamos a instalar nuestra librería en nuestro proyecto. Copiamos y pegamos el comando. Antes de ejecutarlo les recomiendo utilizar el argumento -s mayúscula para que se guarde la librería en el package.json, y adicional vamos a usar una versión en específico de esta librería, que sería la versión 8.0.0, que corresponde a la misma versión de la Angular Theme que ya habíamos utilizado. Será una instalación convencional y lo único que veremos adicional es que se agrega la librería a las dependencias de nuestro Angular Package. Ahora nos pide importar el HTTP client a nuestro proyecto. Este módulo lo vamos a importar en el app module de nuestro proyecto. Este módulo nos va a proporcionar la capacidad de hacer peticiones a URLs, a endpoints de un backend. ¿Por qué Nebular no lo solicita? Porque internamente sus servicios van a hacer uso de este módulo y hacer peticiones. En nuestro caso no lo vamos a utilizar porque no vamos a hacer una petición real, pero aún así pues lo agregamos para que funcionen sus servicios y demás módulos que sí lo utilizan. Adicional nos pide agregar estos dos módulos importados también en el app module, y tiene una configuración por defecto, la cual vamos a copiar y a pegar aquí mismo. Es posible que les aparezca esta misma
este mismo mensaje de error en sus pantallas, pero si utilizan la misma versión que yo, la versión 8. En versiones posteriores, como la versión 9, ya está corregido, no aparece este error en el módulo. Sin embargo, la versión 9 de Nebular tiene actualmente, al momento de grabar este video, un error de compilación en sus estilos. Entonces por eso utilizo la versión 8. Pero esta versión o este mensaje, esta advertencia, este error, no nos va a generar ningún problema al momento de compilar. Simplemente es visual. Así que omitámoslo por favor. Ahora, centrándonos en la configuración que acabamos de copiar, vemos que él está utilizando una estrategia. Él, como vimos anteriormente, proporciona 3 estrategias. Una de pruebas, una estrategia de contraseña y una estrategia de OAuth 2.0. Como no tenemos backend y queremos hacer pruebas de cómo funcionaría, vamos a utilizar pues la estrategia de prueba, el Dummy Authentication Estrategia. Y este nombre que le damos aquí simplemente es un alias. Podemos ponerle otro nombre, test o lo que sea, simplemente es para darle una referencia y posiblemente más adelante hacer configuraciones y poder llamarlo con este nombre personalizado. Y aquí en Forms está vacío, pero más adelante también lo vamos a ver en la documentación para que nos va a servir este parámetro o esta opción aquí. Ahora, continuando, nos pide importar los componentes prediseñados para la autenticación. Voy a copiarme esta importación. Voy a ir al App Routing. También voy a copiarme este enrutamiento que ya tiene configurado y lo voy a pegar aquí, siempre recordando que este path asterisco asterisco debe estar de últimas, ya que va a ser la redirección en caso de que no resuelva ninguna de las rutas anteriores. ¿Cómo funciona este enrutamiento? Básicamente nuestra ruta principal localhost 4200 o el puerto configurado /out, cuando ingresa va a resolver estas rutas. /out no puse ninguna otra ruta, ya lo vamos a ver. Entonces, como no puse ninguna otra ruta, me va a cargar este componente. Si le pongo /login, cargará este, /register este y así sucesivamente. Entonces, lo vamos a ver dentro de un minuto y les explicaré, ya que vamos a modificar esta ruta por defecto. Aquí en la documentación, luego de copiar las rutas, nos dice que agreguemos también los estilos globales del NB Authentication. Entonces vamos a copiar este de aquí, ya que si evidenciamos aquí en el proyecto en los estilos, ya tenemos el otro agregado que lo agregamos en la instalación previa de Nebular. Solo nos haría falta este autenticación global, que es para que incluya los estilos de los componentes prediseñados. Entonces con esto estaríamos listos, así que vamos a compilarlo. Voy a decirle que se compile en un puerto en específico, en mi caso en el 5800, ya que el 4200 lo tengo ocupado. Bueno, aquí la compilación nos dio un error referente al include que acabamos de realizar, pero es porque si vamos a la documentación lo acabamos de incluir, pero no importamos sus estilos como tal. Entonces, si regresamos aquí al styles de nuestro proyecto, además de importar los temas globales de Nebular, también necesitamos los temas globales, pero de la autenticación que incluyen los estilos de los componentes prediseñados. Entonces, si guardo, la compilación debería salir sin error. Listo, compiló sin problemas. Estas advertencias me aparecen a mí, ya que estoy utilizando una versión de Nebular 8 con una versión muy elevada de Angular, que sería Angular 14, y Angular 14 va a comenzar a evitar el uso de este símbolo y del import para los estilos. Ya recomienda el @use o el @forward.
pero en este caso pues tampoco hay ningún problema, simplemente es una advertencia. Ahora que lo tenemos compilado, vamos a ver el resultado en el navegador. En nuestro caso, nosotros compilamos el proyecto en el puerto 5800. Si le pusieron el comando ngserv por defecto, será simplemente localhost 4200. Bueno, aquí por defecto nos carga la ruta main, así la borremos. ¿Por qué? Porque si regresamos al proyecto, en el routing vemos que si la ruta principal no tiene ninguna especificación, al final él lo redireccionará siempre al main. Pero si por ejemplo escribimos en vez de /main /out, él automáticamente se resolverá, ya que si después de autenticación, después de out, no hay nada, me carga el componente nv-login component. Pero lo mismo sucede si yo le paso el /login. Es decir, si yo le paso /out y dentro le paso /login, me van a cargar la misma vista. Yo, por preferencia, como no quiero que el usuario tenga dos referencias diferentes de la vista del login, siempre le dejaré solo una ruta. Es decir, no quiero que el usuario piense que hay dos rutas, una que es sin slash y otra con slash. Quiero que siempre sea una, única, que el usuario siempre referencie la misma ruta. Entonces para esto le digo que cuando cargue la ruta out, sin nada más adelante, no voy a cargar este componente. Voy a redirigirlo a otro componente o a otra ruta que ya tengo, que es el nv-login. Y aquí tengo que decirle si le estoy escribiendo la ruta completa o es un prefijo. En este caso, pues solo es un prefijo de uno de sus hijos. Esto, al guardar y al compilar, aquí la ruta seguirá siendo exactamente la misma. Pero si yo le pongo simplemente /out, él me sigue cargando el login, pero ya no lo carga como componente, sino me redirige a otra ruta que me carga el componente. Entonces el usuario siempre va a tener de referencia que la única página de login es siempre el out/login. También vemos que hay otras vistas ya prediseñadas: register, logout, bueno, en esta parte de logout sucedió algo. La muestra, pero segundos después hace un redirect. Es el comportamiento normal de logout, supongo, para que se redirija a una página principal que tenga la aplicación. Una página de request, de solicitar contraseña o restablecer, y también una para cambio de contraseña. Bien. Ahora, continuando, vamos a continuar con la configuración de la estrategia en caso de que utilicemos alguna para conectarnos al backend. Para esto les recuerdo que nosotros le pusimos un nombre, un alias a nuestra estrategia. Esto es porque podemos utilizar varias. Entonces, para que lo tengan presente, ya lo vamos a ver más a detalle. Aquí nos presenta dos estrategias: la dummy que estamos utilizando o una estrategia de contraseña si tenemos los endpoints del backend. Aquí nos vuelven a presentar el alias y la implementación de la estrategia, y aquí su configuración. Me voy a llevar esta configuración de aquí y les voy a dar un ejemplo ya en el código. Aquí nosotros tenemos varias posibilidades de agregar una estrategia. Digamos que aquí esto es un array, significa que recibe varias estrategias. Lo que acabo de copiar, ese base endpoint y los demás argumentos, pertenecen aquí a esta estrategia, pero como ven genera error. ¿Por qué genera error? Porque no existe estas propiedades dentro de esta estrategia, porque esta estrategia es la estrategia de prueba, la dummy. Como tal no necesita un endpoint porque no va a hacer ninguna request.
Así que voy a copiarme aquí esta estrategia y voy a agregar otra que ya no va a ser la NB Password Strategy, y aquí ya no sale error porque esta sí requiere endpoints que van a ir a consultar a un backend. La de Dummy no, porque simplemente es una de prueba. Y aquí es donde vamos a utilizar el alias. Nosotros más adelante vamos a configurar qué estrategia vamos a utilizar. La que se llama Dummy, o esta le podemos poner el nombre como Real. Esta es la estrategia real. Esta simplemente es de prueba. Entonces le ponemos un alias para llamarlo más adelante. Este base endpoint ponemos la URL base de donde está nuestro backend. Y estos endpoints dentro de cada ítem del login o register y de los demás sería la continuidad de esta URL base. Ahora, aquí en la documentación vemos exactamente lo mismo: al login, el endpoint, el register, su respectivo endpoint, y así con los demás. Y adicional hay un parámetro opcional que es el método. Si el método es un post, es posiblemente un get, un put, un del. Según la especificación del endpoint, pues le decimos qué tipo de método debe ejecutar a esa URL en específico. Entonces aquí le agregamos el tipo de método a la configuración. Continuamos con la documentación y aquí ya nos comienza a explicar cómo diligenciar el objeto forms dentro de la estrategia. Básicamente este elemento, este objeto forms, lo que tiene es una configuración más detallada de cada uno de los eventos que van a ocurrir. En el login, quiero que después de que el backend me responda, 500 milisegundos después haga el redireccionamiento. Si le pongo 0, pues lo hará inmediatamente el backend o la request me responda. Y aquí es donde entra en juego la estrategia. ¿Qué estrategia voy a utilizar? Vamos a hacer el ejemplo aquí en el proyecto. Entonces aquí en Forms le voy a configurar el login. Entonces al login le voy a decir que cuando el backend responda a los 0 milisegundos, que no espere nada, me redireccione a mi URL principal. ¿Qué estrategia voy a utilizar? ¿Voy a realmente hacer un llamado a un endpoint o voy a hacer una prueba? Entonces quiero que mi estrategia sea la dummy. Y asimismo yo podría decir que el register, aquí sería el login, que el register no utilice el endpoint de dummy, sino utilice la estrategia real. Y esto hará que consuma los endpoints reales. Y así puedo ir haciendo pruebas o inclusive ponerlos a todos que consuman dummy para hacer la prueba, y ya después cuando tenga el endpoint puedo decirle que utilice la estrategia real. Y así puedo seguir avanzando en la implementación del frontend, esperando que el backend termine de entregarme los endpoints correspondientes. Entonces, aquí en la configuración, aquí hay otra configuración donde remueven el delay. Como les mencionaba, si los ponen en 0, es básicamente que apenas haya respuesta me va a redireccionar. Aquí hacen una configuración para todos, es decir, que no va a haber delay para nadie, y si todo salió correcto me va a mostrar un mensaje y se lo aplico a todos: al login, al register, al request, al reset y al logout. Y continuamos aquí. Aquí nos aparece en caso de que queramos crear nuestros componentes personalizados de autenticación. ¿Por qué? Porque actualmente nuestros componentes que importamos prediseñados son prediseñados y no personalizables. ¿Hay una posibilidad de personalizarlos? Sí. Si nosotros ingresamos al Node Modules,
a Nebular y buscamos el componente en sí, los estilos del componente, podemos cambiar aquí, digamos aquí está el login, aquí podríamos alterar la lógica de ese componente o podríamos sobreescribirlos, que es como nos lo van a mostrar aquí en la documentación. Sobreescribirlos o crear nuestros propios componentes. Entonces aquí nos indican la lógica para nosotros crear nuestro propio componente y personalizarlo y que tenga la misma lógica como tal de los demás. Entonces no lo veremos tanto a profundidad ya que tenemos los prediseñados y son los que vamos a utilizar de momento. Ahora vamos a configurar el comportamiento de redirección después de que el usuario se loguea o hace otro de los eventos, registrarse o resetear la contraseña y demás. Cuando el endpoint proporcione la respuesta de que todo fue correcto, nosotros le podemos decir, como aquí aparece en el ejemplo, que están utilizando una estrategia de OAuth 2.0, que cualquier respuesta correcta, sin importar cuál fue el evento, lo redireccione a una página que se llama welcome, a la ruta welcome que va a renderizar un componente en específico. Pero yo quisiera redireccionar a una página específica por evento, es decir, a login a una página, si es register y ocurre la respuesta correcta a otra página y así sucesivamente. Entonces para esto podemos hacerlo dentro de la estrategia, la configuración del redireccionamiento, o también podemos configurar aquí en el proyecto el objeto forms y decirle que lo redireccione también. Entonces para esto voy a eliminar la estrategia de password ya que no la vamos a utilizar, y la estrategia dummy la voy a llamar email tal como en los ejemplos. La configuración de register pues la voy a eliminar ya que como tal no la voy a utilizar. Y aquí si no le paso estrategia, él automáticamente va a utilizar la única que tiene disponible, que es la dummy. Entonces aquí le dice que va a mostrar los mensajes y adicional le voy a decir que haga una redirección cuando la respuesta sea correcta. ¿A dónde? A /main. Y si falla la va a mantener en la misma página. Pero hay que tener también algo en cuenta. Esta redirección va a ser local. Es decir, si vamos a mirar aquí nuestro app routing, cuando alguno de estos componentes o estrategias de redirección falle, él va a intentar ir a /out la ruta que le acabamos de decir que redireccione. Entonces va a ser local, va a intentar buscar el componente dentro de estos. Y como tal, pues nosotros podríamos o querríamos tener otra ruta o otro componente como es el main, que está por fuera de este contenedor, y queremos que vaya a ese otro módulo, a esa otra página, sin necesidad de que esté obligatoriamente por dentro. Para esto podemos utilizar lo siguiente, que de igual manera aquí en la ruta intente buscar main y ya no será exactamente la misma, ya que este sería out/main, sería una ruta diferente. Entonces cuando intenten buscar main dentro de los hijos, lo que voy a hacer es redireccionarlo. ¿A dónde lo voy a redireccionar? A main, pero no a main local, sino le digo que el path match no va a ser prefijo, sino es el full, es decir, va a comenzar a buscar desde adentro, perdón, desde el primer nivel. Entonces cuando alguien intente buscar main después de out, lo va a redireccionar a main, pero buscando desde el primer nivel, es decir, que ahora sí lo va a encontrar y debería mostrarme o cargarme este main como tal. Entonces vamos a guardar, vamos aquí a la página, aquí en la sección del login voy a escribir un correo dummy con una contraseña dummy. Y como ven, me acaba de redireccionar a la página main, al formulario que creamos en el video anterior. Pero lo hizo gracias
al redireccionamiento que les acabo de mencionar. Ahora vamos a continuar con cómo obtener el token, ya que el usuario acaba de generar un token en la aplicación. Si vamos aquí al F12, a la application y al local storage, Nebular acaba de generar un token, entre comillas, o un objeto en el local storage donde nos dice la creación, la hora de creación, el nombre del token, la estrategia que se utilizó y el valor del token. Aquí pues simplemente aparece test token, pero aquí debería ir el token encriptado que regresa a la base de datos. Solo que este es un ejemplo que nos da Nebular para poder continuar con el ejemplo. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el token del usuario? Es decir, Nebular nos acaba de inyectar o agregar un ítem nuevo a nuestro local storage, pero nosotros lo queremos leer. Nativamente por JavaScript podemos hacer un get item y podemos leer lo que contiene nuestro local storage. Sin embargo, Nebular ya nos proporciona un servicio. Vamos a verlo. También en la configuración de la estrategia podemos agregar una clase. Sería la estructura de cómo va a llegar ese objeto de respuesta del backend. Y adicional tenemos que decirle, o podemos decirle también, cuál es el objeto dentro de nuestra información que corresponde al token. Es decir, nuestro backend va a responder un objeto que va a tener nombre del usuario, información relevante, posiblemente la fotografía, y adicional el token. Pero puede que el objeto del token no diga token, sino ID o value. Entonces tenemos que decirle a la estrategia cuál es la llave dentro de toda esa data que nos acaba de llegar, cuál es la llave que yo debo ir a buscar o que Nebular debe ir a buscar para extraer solo el token. La demás información no es del interés de Nebular, o por lo menos del servicio de autenticación. Ahora, con esto establecido, recordando que esto solo aplica para la estrategia de password o auth 2.0, se puede también aplicar a la de dummy, pero la de dummy va a generar un error, ya que la respuesta de dummy siempre va a ser esta, y habría que crear una clase exactamente igual para que no genere error. Pero entonces, como la dummy siempre va a responder así, ya sabemos cuál es la estructura o la interfaz del token que nos proporciona esta estrategia dummy. Aquí nos dice que podemos utilizar estos dos servicios en algún componente. Aquí dan el ejemplo del encabezado de la página para poder consumir la información del token, y así podemos saber el nombre del usuario y la fotografía del usuario, suponiendo que el payload de la información que nos llegue la contenga. Aún así, vamos a hacer esa implementación. Vamos a nuestro proyecto. Aquí nos dice que en el componente de encabezado de momento no lo tenemos, así que lo vamos a crear. Para crear este componente vamos a crear una nueva carpeta dentro de nuestro proyecto para segmentarlo como un componente, ya que como no pertenece o no es una página como tal, no debería ir dentro de nuestra segmentación de carpetas llamada page. Vamos a crear otra carpeta llamada components, y dentro de components vamos a generar un módulo, porque recuerden que estamos utilizando LazyLoad y este módulo será el encargado de importar los componentes o módulos, librerías que necesite cada componente, y además exportar estos componentes para que los demás módulos los puedan utilizar. Aquí tenemos este general module, así que ingresemos dentro de general y aquí vamos a crear un componente llamado header, y para evitar que se confunda con alguna otra librería o de pronto Nebular lo llame igual, le podemos personalizar un poco más el nombre.
no le especificamos a qué módulo debe irse declarado, ya que él tomará el más cerca, y el más cerca genera el módulo. Lo primero que tendríamos que hacer es en el módulo decir que vamos a exportar, y vamos a exportar este componente, y si hubiesen más componentes los exportaríamos. Ahora, exportado este componente, podemos llamar a su módulo si lo queremos utilizar en otro componente. Aquí en el app component HTML lo vamos a asignar aquí. Para esto, en su módulo vamos a llamar este módulo que contiene el componente que necesitamos, lo importamos, y ahora con esto este componente ya lo podemos llamar de manera convencional con su selector. Aquí donde dice que utilicemos o que insertemos el contenido del header, lo vamos a llamar. Ahora con esto, si vamos a nuestra página, podremos visualizar que en el header de la página aparece nuestro componente que acabamos de crear. Custom Header funciona. El tema aquí es que está apareciendo en la página de login. Así que más adelante podemos hacer una lógica para que cuando el usuario no esté logueado, este header no se visualice. De momento se visualizará en todas las pantallas que tenemos. Veamos la documentación. Aquí nos dice que podemos importar un servicio, dos servicios de Nebular Authentication en nuestro componente. Lo importamos y lo construimos o lo inyectamos en su constructor. Aquí se sugiere o nos muestra que debemos crear una variable user donde va a almacenar la información del usuario que posteriormente vamos a mostrar. Esta información de usuario debería estar en el payload, en la carga útil de la respuesta del backend. Como en nuestro caso estamos utilizando la estrategia dummy, este getPayload no funcionará, no tendrán ninguna información. Sin embargo, lo hacemos para que ustedes visualicen cómo debería ser esta inyección de la dependencia y su correspondiente uso. Este error corresponde a que este token puede tener muchos más estados, no solo el nboutwjwt token, puede ser también indefinido o inclusive hasta nulo. Para evitar este tipo de error también le podemos decir que es de tipo N, que es este token, o puede ser N para contemplar nulo, undefined o otro posible respuesta. Y como les acabo de mencionar, pues este user va a ser indefinido porque este token nunca va a tener esta validación ni este payload, ya que no estamos consumiendo backend. Y si seguimos la documentación en la web de Nebular, deberíamos implementar un nbuser para mostrar el nombre de usuario y la fotografía del usuario. De igual manera vamos a implementar este componente nbuser y simplemente vamos a setear por defecto un nombre de usuario sin fotografía, solo para ver su funcionamiento. Entonces nos dice que simplemente copiemos el nbuser, vamos aquí al code, al HTML del header que acabamos de crear, reemplazamos lo que está ahí por un nbuser. Aquí nos indica que nombre no existe dentro de la variable user y picture tampoco existe. Para esto pues vamos a inicializar un nombre. Vamos a decir que nombre como string. Bien, ahora nos dice que el nbuser no es un elemento conocido. ¿Por qué? Porque como es un componente de Nebular, también hay que importar su respectivo módulo. No estoy seguro cómo se llama, pero siguiendo la nomenclatura básica de Nebular sería nbuser module. Y en efecto, y ahora nos dice que de tipo string o indefinido no es soportado por tipo string. ¿Qué significa? Que este input del componente es sí o sí o siempre debe ser tipo string. Y este nombre, como le estamos poniendo el parámetro de opcional, le que estamos diciendo que posiblemente sea indefinido,
o a veces puede ser sea string y él siempre requiere un string. Para evitar este error, como sabemos que estamos declarando de manera fija el nombre, siempre va a existir ese nombre, le podemos quitar esta validación de opcional y se nos removerá el error. Si guardamos y vamos a nuestra aplicación, nos indica que no puede leer la propiedad name. ¿Por qué? Porque está siendo sobreescrita. Regresamos al code y esta lógica que tenemos aquí en el subscribe básicamente devuelve undefined o setea de manera undefined nuestro usuario. Como sabemos que esto no trae información, lo podemos comentar, podemos inclusive comentar toda la suscripción como tal, solo la hicimos para demostración, para que vieran cómo funcionaría si utilizan servicios de backend. Regresamos aquí y ahora ya nos aparece el componente del NBUser, que aparece el nombre que acabamos de asignar, prueba Nebular. Y otra característica es que si no se asigna el picture, la imagen del usuario, él automáticamente lo que hace es tomar la letra inicial de los nombres y o apellidos del usuario. Ahora vamos a proteger las rutas. ¿A qué hace referencia esto? Recuerden que cuando yo me logueo y el logueo es exitoso, la página automáticamente me redirecciona a /main, suponiendo que este es mi dashboard principal de la aplicación o el contenido principal que solo los usuarios que estén logueados podrían acceder. Sin embargo, si yo me deslogueo, o en este caso pues elimino el contenido del local storage, que es el token dummy que me genera la estrategia dummy, de igual manera yo sigo accediendo a /main aunque no esté autenticado. ¿Qué significa? Que si los usuarios se aprenden las URLs de las páginas principales, pudiesen acceder sin pasar por el login. Y si yo tengo requests que necesitan de la autenticación del usuario o información del usuario, pues van a fallar y va a fallar la aplicación en sí. Para proteger esta ruta, que solo debería acceder las personas que estén logueados, vamos según la documentación, a utilizar los guardianes de Angular, que esto ya es propio de Angular. ¿Qué es un guardián? Básicamente es una función que va a generar una lógica que nosotros podemos personalizar para decidir si el usuario puede continuar accediendo a la ruta o no. Para esto vamos a nuestro proyecto, voy a crear una nueva carpeta donde se van a almacenar mis guards, que podemos tener varios, y voy a crear un guard y lo voy a llamar validation login, ya que es el guardián que me va a validar si el usuario está logueado o no para dejarlo ingresar a una ruta. Me va a dar 5 opciones de tipo de guardián. El can activate, apenas el usuario solicite la URL o algún servicio intente acceder a la URL, él va a resolver o va a ejecutar la función de lógica y hasta que no tenga respuesta, él no va a mostrar o no va a iniciar a renderizar nada. Lo mismo para el can activate child, solo que este lo va a hacer para visualizar los hijos que contenga. El can desactivate es cuando el usuario sale de una ruta, nosotros podemos validar si el usuario terminó de diligenciar información o si hizo X acción antes de salir. Entonces este can desactivate se ejecutará cuando el usuario esté saliendo de la ruta. El can load funciona similar al can activate, solo que el can load comienza a cargar los assets y a tratar de renderizar un poco antes de tener la respuesta de si sí puede ingresar o no. Sin embargo, el usuario no va a ver nada, el usuario siempre va a ver una pantalla en blanco, pero él internamente ya está comenzando a renderizar o a preparar el espacio por si la respuesta es verdadera. Pero si la respuesta es que no puede acceder, pues simplemente lo redirecciona a la base de la URL del proyecto sin dejarlo acceder.
Así que las más recomendables entre canActivate y canLoad sería canActivate, ya que hasta que él no tenga una respuesta no comienza a renderizar o a descargar los assets del proyecto. Y el canMatch tiene una funcionalidad muy curiosa, y es que con el canMatch yo podría validar el permiso de un usuario. Es decir, con el canMatch yo puedo tener dos rutas con el mismo nombre. Actualmente en Angular, si guardamos esto y buscamos la ruta out/login, él va a renderizar la primera lógica que encuentre. Es decir, va a pasar por aquí, out/login no coincide, out/login coincide aquí, va a renderizar este componente. Es decir, va a renderizar el primer componente que coincida con su ruta y nunca llegaría pues a renderizar este segundo componente o segunda vista. Con el canMatch yo le podría poner aquí canMatch y el guardián como tal si lo tuviese, y la lógica dentro del canMatch sería que si el usuario es de rol user normal, lo deje acceder a esta ruta. Si no, el guardián devolvería falso. Con esto, él intentaría buscar dentro de las demás rutas otra vez /login. Y sí, lo encontraría de nuevo. Y también podría yo ponerle un canMatch aquí para que verifique si este usuario, si es admin, lo deje acceder. ¿A qué voy con esto? Que podemos tener dos vistas con el mismo nombre. Los dos usuarios tendrían la misma ruta, pero verían cosas diferentes según su rol. Este sería, aunque con el login no aplica, el login debería ser igual para todos, pero podríamos tener un main para usuario normal y un main para un usuario admin. Esto ya se podía antes del canMatch, pero las rutas deberían tener nombres diferentes. Ahora las rutas tienen exactamente el mismo nombre, solo que los usuarios renderizan vistas diferentes según la lógica del canMatch. Aclarado esto, nosotros vamos a crear este guardián con el canActivate. Se crea automáticamente con una lógica respectiva, que simplemente es true, que siempre va a dejar pasar a todas las rutas que se pasen por aquí. Vamos a ajustar eso. Viendo la documentación, nos dice aquí que construyamos, que inyectemos en el constructor el servicio del NV Authentication Service. Lo vamos a hacer. Entonces aquí copiamos el constructor, importamos, inyectamos el servicio y nos dice aquí que este return debería ser una función del Authentication Service que nos indica si el usuario está autenticado o no. Y esto ya lo proporciona automáticamente el servicio debido a que hemos utilizado la estrategia del logueo de Nebular propiamente. Si no la utilizáramos, este servicio tampoco nos proporcionaría la información. Aún así, si utilizáramos un sistema de login personalizado, este WAR podríamos personalizar nuestra lógica, ir directamente a buscar al local storage si hay un token o no y validar si aún está activo o está expirado el token, y según eso generar algún comportamiento, dejarlo ingresar o no. Ya teniendo el WAR, ahora tenemos que asignárselo a una o a varias rutas. Vamos aquí al app routing y yo quiero validar si el main, cuando alguien intente ingresar a la ruta main, ya está logueado. Para esto importo aquí el guard y como ven es un array. Yo puedo poner varios guardianes y cada uno puede tener una lógica diferente y se van a ejecutar del orden de izquierda a derecha. Primero él va a validar si el usuario está logueado, luego si yo tengo otro guard que valida si el usuario ya diligenció un formulario, si no lo puede redireccionar a ese formulario. Entonces puedo tener una lista consecutiva de guardianes respectivamente. Y como ven, se le aplico solo a main, puedo aplicárselo a los demás, pero las demás rutas que yo tengo son rutas públicas, rutas para que el usuario se loguee, se registre, cambie su contraseña. Son rutas que no hay necesidad de que el usuario esté logueado porque no tiene sentido. Para eso son, para que se registre
o pueda de alguna manera acceder al registro y el login. Con esta lógica vamos a guardar y vamos a verificar el comportamiento de nuestra aplicación. Si yo accedo manualmente a /main, él automáticamente me redirecciona a la base del proyecto. ¿Por qué? Porque el guard actúa y valida que no está logueado. ¿Y qué es estar logueado para este servicio de Nebular, o por lo menos para este servicio Dummy? Es que tenga un ítem en el local storage. Si vamos en esta ocasión a /out, que nos dirige a outlogin, nos vamos a loguear de manera Dummy, nos va a redireccionar a el main y nos dejó acceder. ¿Por qué? Porque ya creó un ítem dentro del local storage, out app token, que es de prueba. Si yo igual cargo de nuevo la aplicación, me sigue dejando ingresar al /main, porque el token sigue existiendo aquí en el local storage. Si yo lo elimino y recargo, este me volverá a redireccionar porque me dice que no estoy autenticado. Pero como ven, me redirecciona a la base del proyecto, no a ninguna ruta. Independientemente de la lógica que yo ponga en las rutas, que se redireccione cuando sea cualquier ruta o cuando sea ruta vacía, no me la está ejecutando y no la va a ejecutar. Así que para resolver esta ruta o este enrutamiento vacío de la aplicación, vamos aquí al guardián y esta función puede devolver un observable, es decir que la página se queda cargando hasta obtener la respuesta. Puede ser a una API también, a una request del backend, o una promesa, o un booleano directamente, una lógica síncrona común y corriente. Aprovechando esto, voy a cambiar esta lógica y le voy a decir que voy a devolver una promesa que se va a resolver con la lógica de este observable. Me voy a suscribir a la autenticación, a la respuesta a la autenticación, y este resp va a ser el true o el false de si está autenticado o no. Con esto yo puedo hacer aquí una lógica. Puedo decirle que si no está autenticado, haga algo, de lo contrario pues resuélvase la promesa con la respuesta, que sería siempre true. Y aquí, ¿qué haría yo? Por ejemplo, yo inyectaría el siguiente servicio del router de Angular. Y este router, en caso de que esto sea falso, voy a redireccionar al usuario navigate a una URL en específico, que sería /out/login, para que vaya directamente. Así tenemos la lógica de que si el usuario no está autenticado, que sería este el caso, lo redireccione al login para que el usuario se registre, se loguee o se registre en dado caso. De lo contrario, lo va a dejar acceder a la página. Vamos a ver su funcionamiento. Pues aquí estoy logueado, perdón, estoy en el login, no estoy logueado. Voy a ir a /main y me redirecciona el outlogin como la lógica que acabamos de agregar, porque anteriormente cuando se resolvía el /main y no me daba acceso, me redirigía a la ruta base del proyecto. Entonces ahora me está direccionando a out/main. Y asimismo puede hacer con otros guardianes, que si yo no tengo permiso a una en específico, me redireccione a otra a la cual yo sí tenga permiso. Ahora necesitaríamos otro guardián. ¿Para qué? Un guardián que cuando el usuario intente acceder a las rutas de autenticación estando autenticado, no lo deje acceder, porque no tiene lógica. Si el usuario ya está logueado en la aplicación, llevémoslo a su dashboard, a su página principal, y editémosle
esfuerzo o el reproceso de tener que volver a diligenciar el formulario para loguearse. Entonces, si el usuario ya está logueado, permitirá acceder a su página main, y si intenta por URL o lo que sea acceder a las rutas de registro de login, lo debe redireccionar a su página principal, ya que esas páginas solo son públicas cuando un usuario no está autenticado en nuestra aplicación. Así que para esto voy a crear de nuevo un guard. En este caso lo voy a llamar validation out. También lo voy a crear de tipo canActivate. Aprovechando la lógica de la guardiana anterior, lo voy a copiar. Voy a pegar aquí, voy a copiar el constructor con sus inyecciones de dependencias. Y aquí la lógica va a ser diferente. Si yo estoy o intento ingresar a una página login, por ejemplo, y no estoy autenticado, me debería dejar pasar. Es decir, siempre debería dejarme pasar si yo no estoy autenticado. Pero si por alguna razón yo estoy autenticado, me debería redireccionar a main. ¿Por qué puse true aquí en vez de la respuesta? Pues tengan en cuenta que si yo no estoy autenticado, la respuesta va a ser un booleano en falso y me estará respondiendo al guardián que no lo deje pasar. Entonces nunca podrá ver el login tampoco. Entonces yo lo único que tengo que hacer es agregar una lógica adicional, que si el usuario sí está logueado, si es true, redirecciónelo a su página principal. Si no está logueado, pues igual cárgueme la página, solo que no lo voy a redireccionar. También podría hacerla de la siguiente manera: negar la respuesta, ya que si es true lo va a redireccionar y nunca va a llegar hasta aquí, y si llega hasta aquí es porque la respuesta es falso y lo voy a negar, entonces siempre va a ser true. Ahora, este guardián lo voy a llevar a mi routing y le voy a decir que cuando el usuario intente ingresar al login o al register o al logout, me haga esa validación. Si está logueado, llévelo a su página principal. No tengo que hacerlo por cada una de las rutas, simplemente lo puedo agregar a el contenedor principal. En este caso es el out. Y automáticamente al intentar ingresar a out, lo que sea, slash lo que sea, hará la validación. Así que vamos aquí a la aplicación y voy a recargar la página. No estoy autenticado, no tengo ningún token y me deja acceder común y corriente. ¿Por qué? Porque no estoy autenticado. Si me autentico dentro de la aplicación, me redirecciona al main correspondiente. Perfecto. Y si por alguna razón yo estando aquí en main quiero ver cómo se ve la página de login, este no me va a dejar ingresar, me va a redireccionar otra vez a main. ¿Por qué? Porque yo estoy logueado, no tengo la necesidad, o el usuario no debería ir al login a autenticarse de nuevo. Y ya con eso tendremos estos dos guardianes. Otros guardianes que podríamos implementar, y posiblemente lo implementemos en futuros videos, es el guardián para validar permisos. Aquí estamos validando que el usuario esté logueado, pero podemos asignar páginas según el rol del usuario. Habrá páginas para administradores y páginas para usuarios convencionales. Y esa lógica la podemos hacer con ayuda del canMatch, con el guardián del canMatch, y también con ayuda de un servicio que nos proporciona Nebular para gestionar los roles. Y esto sería lo básico de la autenticación con Nebular. Aquí hay más información de cómo configurar la autenticación con Google, con Azure directamente, con un backend que tengamos, con Firebase, que también es un servicio de Google. Más propiedades del servicio de autenticación de Nebular, el cual aquí podremos autenticar al usuario. Es decir, que si no quisiéramos utilizar los componentes visuales prediseñados de Nebular,
podemos crearlo nosotros y seguir utilizando las estrategias de Nebular. Y a través de esto podríamos pasarle pues el objeto como Nebular lo requiere de la respuesta que a nosotros nos llega a través de un servicio personalizado que tengamos, y así vamos a registrar al usuario a través de la estrategia. Podemos obtener la configuración o la estrategia como tal, según su identificador, obtener el token, saber si está autenticado. Entonces con esto, si utilizamos la estrategia de Nebular, a través de toda la aplicación podemos validar su estado con simplemente el servicio que Nebular nos proporciona, si está autenticado o refrescado el token, hacer el logout directamente, suscribirnos por si la autenticación cambia, si el token cambia, como lo hacía el header para cambiar el nombre del usuario, refrescar el token, registrar y demás, así como también una configuración o ejemplos más detallados de las estrategias de password o auth2 y dummy, que fue la que utilizamos, como el token service si queremos interactuar directamente con el token, no con toda la autenticación, y con el local storage del token y sus respectivas funciones. Ya para finalizar, lo que vamos a realizar es utilizar el nbout service para su logout, ya que nuestra aplicación, para desloguearnos, eliminamos en este momento la información del usuario en el local storage, pero el usuario como tal no tiene un botón o una acción para desloguearse. Lo vamos a crear. Para esto, aquí en el header que creamos previamente, voy a agregar un botón que se llame logout. Cuando el usuario haga clic, voy a ejecutar la función logout. Entonces esta función, este método, lo voy a declarar en el TypeScript. No va a devolver nada y voy a utilizar el servicio que ya tenía importado aquí en el navbar, que es el outService.logout. Nos pide un parámetro, nos pide el nombre de la estrategia. Este nombre fue el mismo nombre que le asignamos aquí, que sería email. Esto por si el usuario quiere desloguearse desde una estrategia en específico. Listo, el usuario ya se va a poder desloguear. Agreguémosle un estilo a el botón. Para esto debemos importar los botones de Nebular, nbbutton module, lo cual nos agrega una directiva llamada nbbutton. Ya le agrega unos estilos prediseñados, y ya que estamos trabajando sobre el navbar, le voy a agregar una sección o un div directamente. ¿Por qué? Porque el layout header, internamente este componente ya le agrega un nap para la semántica de HTML, ya que aquí estaba diseñado para que directamente aquí se escribiera el código de nuestro header y lo centrara y lo posicionara. Ya que pusimos un componente intermedio, debemos ajustar este componente a la necesidad del estilo que requerimos. Entonces para esto voy a ponerle una clase llamada container, y a este container le voy a decir que es displayFlex para que se alineen horizontalmente. Le voy a decir que tengan un espacio en la mitad para que los separe y que los alinee verticalmente. Adicional a esto, como el componente no tiene un tamaño específico, le voy a posicionar un 95% del tamaño del ancho de toda la pantalla del usuario. Y por defecto, este nap que él automáticamente le asigna ya tiene un padding, que lo vamos a ver aquí. Si vemos la pantalla, el botón y la información del usuario están separadas y tienen un padding, pero el padding yo no se lo asigné. Si lo revisamos a detalle, como ven, dentro del layout header debajo hay un nap que automáticamente le agrega para la semántica de HTML. Por eso nosotros no tuvimos la necesidad de crear un nap y le pusimos una etiqueta div en nuestro caso, y ya quedó centrado. Pero ven que este header se visualiza mientras yo estoy deslogueado. Eso no debería ser posible y tampoco tiene sentido. Ahora, para ocultar el header, podríamos hacer una lógica con un ngIf
para ocultar el contenido según la información que nos proporcione este servicio, ya que nos informará cuando el usuario esté autenticado o cuando haga logout, y así mostraríamos y ocultaríamos el contenido. Pero tengan presente que aunque ocultemos el contenido, se seguirá viendo el espacio del header y en la parte inferior el espacio del footer. Y este espacio pues no se requiere y no es útil en estas páginas de login o del registro. Esto sucede porque en el diseño ya establecido por Nebular, cuando cargamos el proyecto y lo instalamos por primera vez, él le pone un contenedor a todas las rutas, incluyendo las rutas prediseñadas del login y demás. Y a la nuestra que nosotros creamos, al main, también le agrega este contenedor, que sí es útil ya cuando el usuario está logueado. Pero las rutas prediseñadas no es necesario porque no tiene utilidad, y segundo, porque ellos ya tienen su propio contenedor para que ocupe todo el espacio necesario de la pantalla y sea un poco más llamativo o informativo para el usuario el login, el registro o el reseteo de la contraseña. Para esto tenemos que segmentarlo y dividir este contenedor pasándolo a otra página, creando una lógica donde este contenedor solo se le va a aplicar a los componentes o a las páginas que nosotros diseñemos para que el usuario interactúe cuando esté logueado, y para las rutas prediseñadas no les mostraría ningún contenedor. Para hacer esto vamos a crear otra página, vamos a crear un contenedor, vamos a sacar esta lógica de HTML a otro contenedor. Vamos al proyecto y dentro del proyecto, dentro de page, voy a crear un módulo llamado contenedor con su respectivo routing, ya que tendrá también una lógica para decidir qué mostrar dentro de su contenido. Tenemos aquí el container como módulo, pero necesitamos un componente también, ya que será el que va a contener el HTML genérico. Se va a llamar exactamente igual y automáticamente se declarará en el módulo más cercano, container. ¿Qué contendrá este HTML, este container? Vamos a pasar el contenido que está aquí, copiando y pegando. Nos genera un error ya que el enable layout column no lo encuentra dentro de su módulo, así que habrá que copiarlo desde el módulo donde lo teníamos, que era la app module. Importamos el módulo de layout y también el módulo del header, que también lo estábamos utilizando en el app component, e inclusive lo podríamos eliminar y ya sacar del app module, ya que no lo utilizaríamos allá sino solo aquí en este contenedor. Ahora, como ya pasamos nuestra lógica de contenedor aquí, en el app component solo necesitamos dejar el router outlet, que es obligatorio para que él pueda resolver y renderizar las rutas con su respectivo componente. Ahora en el container, él también debe contener o debe renderizar un componente hijo, que lo vamos a resolver en su respectiva ruta. Cuando alguien llame al container en una ruta vacía, es decir, cuando alguien llame simplemente al container, voy a renderizar un componente. ¿Cuál componente? El container. Y vamos a visualizar este contenido con su respectivo header. Pero si queremos que se visualice algún contenido principal a través de este router outlet, tenemos que decirle que agregue unas rutas para sus hijos, como por ejemplo puede ser la ruta conocida como dashboard, que la podemos llamar como quiera, pero como siempre es una ruta principal, este dashboard lo que hará será cargar un lazy load. ¿Y qué cargará? Este componente main que cargáramos aquí directamente. Entonces aquí tenemos que hacer un ajuste. Cuando nuestra lógica redireccione a main, ya no va a cargar el componente directo. Necesitamos llamar es al contenedor. Y el contenedor será quien decida qué componente hijo debe renderizar. Así que lo dejo con el nombre main al contenedor para evitar reemplazar o actualizar las rutas donde redireccionamos a main. Entonces, para que funcione tal cual el código que tenemos. Entonces main será nuestro contenedor,
llama a su módulo debe decidir o resolver una ruta. Cuando yo llame el contenedor, cargará automáticamente por defecto, así no haya ninguna ruta. Y por defecto tendrá un hijo o varios hijos según el contenido que tengan, que en este caso sería el main que estábamos utilizando anteriormente. Resolvemos el módulo y ahora cada vez que yo llame el contenedor me debería cargar su HTML, pero su hijo solo lo llamará si pasamos la URL dashboard. Así que vamos a verlo. A nuestra aplicación en el navegador, lo primero que vamos a evidenciar es que ya no se visualiza el header ni el footer. Es lo que esperábamos, ya que las vistas prediseñadas de Nebular, ya contienen un contenedor, que es este espaciado que vemos aquí, y que se expanden al tamaño de la página o de la vista del usuario. Y nuestro encabezado y footer solo se debería visualizar cuando yo me loguee. Ahora, lo que pueden observar es que se ve el encabezado y el footer en la ruta /main, pero no veo ningún contenido hijo. ¿Por qué? Vamos a revisarlo aquí en la ruta. Aquí le estoy diciendo que me cargue el contenedor por defecto, es decir, así yo no lo especifique, pero no le estoy diciendo que me cargue el hijo. El hijo solo me cargará si yo escribo literalmente la ruta. Aquí si yo escribo la ruta o le agrego la ruta /dashboard, me carga el hijo correspondiente, pero esto no es lo que yo quiero. Yo quiero que el contenedor por defecto siempre tenga algún contenido. Para esto le agrego una lógica adicional a las rutas del hijo, donde le digo que si no me estoy especificando ninguna ruta, es decir, que si la ruta del hijo es vacía, redireccióneme a un hijo específico, que sería dashboard, y el path match es un prefijo, ya que para que lo busque dentro de la propia rutas locales dentro del hijo. Si vamos al HTML, aquí vemos que si me intento redireccionar a main, automáticamente me redirecciona a su hijo por defecto, que sería dashboard. Aún así, yo puedo agregar más hijos, solo que el que cargará por defecto siempre será dashboard, pero yo podré dirigirme a otras rutas en caso de que tenga más hijos con otros nombres. Y esto sería todo. La lógica del contenedor pues es para evitar tener que copiar el código en varias vistas. Con esto, si yo creo varias vistas hijos, no necesitaré copiar y pegar o reutilizar, ya automáticamente el contenedor siempre será el mismo para todos y ya será mi decisión qué utilidades o qué funcionalidades le agrego al header o qué información le agrego al footer, que también puede ir cambiando según el hijo que yo voy visualizando, que eso posiblemente lo veamos más adelante. Y recuerden, la documentación de esta información y lo que acabamos de realizar estará en la descripción si quieren realizar más pruebas o detallar las otras configuraciones con un backend propio. En el próximo video continuaremos con la seguridad de Nebular. Nos saltaremos el Firebase Authentication, ya que es un servicio de autenticación solo que dirigido o enfocado directamente a una estrategia de conexión hacia Firebase. Posiblemente en algún momento lo haremos, pero de momento el siguiente video será a la seguridad de Nebular. Ya vimos cómo registrar, ya cómo loguearse dentro de la página y proteger las rutas. Ahora vamos a administrar los roles y los permisos del usuario. Esto incluye las rutas a las cuales podrá tener un usuario según sus permisos y los botones que podrá accionar o ver según su rol y sus permisos.